tiempo de cumplir la misión, llevando con valor la palabra de Dios. Radio María, una misión. Radio María, con la palabra de Dios. Radio María presenta desde Houston La Fe del Magisterio, un programa producido y dirigido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. A continuación, los invitamos a escuchar y a participar de La Fe del Magisterio, aquí en Radio María. Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que estén escuchando este programa, que se origina precisamente en una mañana de lunes desde nuestras instalaciones de Radio María en Houston. Con mucho gusto saludamos a todas nuestras hermanas Radios Marías a lo largo de Estados Unidos y ancho de Estados Unidos. Esperamos que todos estén gozando bien, sobre todo de la presencia de Dios y también de la protección de nuestra Madre Santísima, de la Virgen María, que es la Madre de Radio María, y que estén siguiendo sus programas, programación de Radio María, no se desconecten. Una programación muy rica que tenemos de todos aspectos. Ya tuvimos la Santa Misa todos los días, por las mañanas, la Santa Misa, oraciones de liturgia de las horas, rezamos los salmos, los salmos que están en la Biblia, pero rezamos con los salmos todos los días. Tenemos el Santo Rosario también muy tempranito, hasta la medianoche todavía estamos rezando el Santo Rosario. Rosario por los emigrantes, rosario por los niños no nacidos, rosario por los sacerdotes, rosario por las vocaciones, por las familias. Tenemos programas también dedicados a la familia, una gran riqueza de programación de Radio María. Y todo gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque saben ustedes muy bien que esta radio es un milagro de voluntariado. Que necesitamos, claro, que nos ayuden. Tenemos distintos tipos de ayudas, por ejemplo, el libro de oro. El libro de oro es una de las ayudas más constantes que tenemos, que los invitamos a que se apunten en un libro de oro. Son las oraciones que nosotros rezamos todos los días, sus intenciones en la Santa Misa diaria, en sus puntaditas, y todo lo que hagamos en el ambiente espiritual por ustedes es su libro de oro. Y le llamamos libro de oro porque pues lo tenemos anotado en esas oraciones y intenciones de misas y todo lo que hora santa. Ahorita acabamos después de la Santa Misa, siempre tenemos un ratito de oración del Santísimo Sacramento. Bueno, esperamos que todos estén muy bien gozando de esa presencia de Dios. Encomiéndate a Dios. El Señor, pues, con la dirección de la Santísima Virgen María, nos siga ayudando. Le damos gracias a María, que nos protege, que nos ayuda, que está siempre con nosotros, que nos ha traído a su Hijo Jesucristo para que nos ilumine y que nos pide que abramos el corazón a la palabra de Dios todos los días, que no nos cerremos, que vayamos siempre por el camino del bien, proclamando el Evangelio, siendo luz para los demás, como nos dice el Evangelio de este día. Somos la luz para los demás. Tratemos que esa luz que Dios ha puesto en nuestros corazones nos ilumine, pero que también ilumine a los demás. No somos lámparas que nos vamos a poner debajo de la cama o escondidas para... No escondernos. Salte a iluminar, a predicar, y que tus palabras, tus gestos, tus acciones hablen de que Dios está contigo, que los demás al verte digan: esta persona de veras tiene algo de divino, Dios está con ustedes. Pues este programa de hoy quiero, aunque no es propiamente, pues como que me meto en el catecismo de la iglesia también, ¿verdad? Y ojalá que los programas de catecismo de la iglesia no se sientan, pero
Vamos a hablar de los mandamientos de la iglesia en este programa. Tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero a veces como que se nos olvidan esos mandamientos de la iglesia, que es también la base de nuestra vida cristiana. Todas las guías o leyes, vamos a llamarle leyes, pero muy frío, lo que la iglesia nos ha mandado para llevar una buena vida cristiana, y nos ha puesto cinco principios de vida cristiana que nos ayudan, claro, a sostener nuestra fe, a alimentar nuestra fe, a darle de comer al alma, que no se sienta débil, que no se debilite, porque hay muchas cosas que nos debilitan el alma y que nos están atacando por todos lados, ¿verdad? Y siempre, sea el pasado, el presente, el futuro, siempre están atacados por cosas malas, por maldades y todo, que nos alejemos de Dios, que no confiemos en Dios, que reneguemos de Dios, que veamos a Dios de una forma a veces muy egoísta. Y Dios nos pide más bien caridad. Entonces tenemos 5 mandamientitos, ¿verdad?, que nos guían, que nos pueden llevar adelante. El primer mandamiento, que es el más sonado, ¿verdad?, y que a veces es el único que le ponemos atención. Dice: oír misa entera todos los domingos y las fiestas de guardar. Oír misa, ir a misa todos los domingos entera, ¿verdad? O misa entera los domingos y las fiestas de guardar. Que a veces cambiamos, es que no pude ir, es que estuve muy ocupado, no tuve tiempo, y en fin, ponemos muchos pretextos para la misa del domingo. Y luego no vamos a misa el domingo y andamos con la conciencia toda cargada. Es que ya no puedo comulgar porque falte a misa el domingo. Sobre todo en tiempos de vacaciones, nos vamos por ahí de vacaciones y perdemos la misa porque andamos en otras partes, ¿verdad? O nos fuimos allá a ver la familia del rancho, o nos cayó familia con nosotros también. En fin, como que cuando cambia uno su rutina, también dejamos a Dios en segundo, en tercer lugar. Entonces ese primer mandamiento nos pide que tengamos a Dios, de veras, el amor sobre todas las cosas, que Dios es lo primero y todo lo demás viene después. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es que tuve que ir a visitar a mi papá, pero primero ve y visita a Dios y luego vas y visitas a tu papá. Es que llegaron mis hijos a visitarme, que no sé qué. Bueno, llévatelos a la iglesia, hijos. Tenemos que ir a misa, ya que qué bueno que vinieron mis hijitos. Antes de darles de comer, acompáñame a la Santa Misa. Y te los llevas a la Santa Misa. Y ya después de que regresan de la misa, entonces sí, vamos a gozar del día, a comer, de la visita. Si quieren, también me pueden seguir en este programa. Tienen su radio. Saludos a los que están escuchando por radio. Tienen tal vez sus teléfonos inteligentes, también por medio del teléfono me escuchan. Radio María, bajen Radio María, la aplicación de Radio María Spanish, y ahí en el teléfono, muy claritamente nos están escuchando. Tienes tu Facebook Live, también ponle Radio María Spanish, y en el Face, estamos aquí en vivo. Si quieres llamar por teléfono, quieres hacer alguna pregunta, pues aquí tengo el teléfono también para contestarte tu pregunta. O quieres alguna sugerencia, algo que quieras aportar al programa, estamos abiertos, tenemos teléfono abierto. Entonces en el Facebook también Radio María Spanish, o también pues el YouTube. Ya ves que el YouTube ya es muy popular, entonces también ya nos metimos en el YouTube. Y hay quien tiene Alexa, ¿verdad? Como que la Alexa ya, no sé si todavía sea muy, muy popular, pero hubo un tiempo, el año pasado, las Alexas salieron por todos lados, ¿verdad? Y ya está en el carro, ibas tú y Alexa, le decías al carro y te comunicabas: Alexa, abre Radio María, y empieza a hablar Alexa de Radio María. Te pregunta Alexa: ¿quieres que escuchar la radio o quieres escuchar los podcasts? No, yo quiero escuchar la radio. Entonces, bueno, qué bueno, si estamos en vivo y me están viendo, además de escuchar, pues qué bueno, pueden escuchar o pueden también la imagen en vivo. Oye, ¿quién es el padre que está hablando? Es el padre Antonio. El programa La Fe del Magisterio, desde Radio María. Aquí tengo a la Virgencita atrás de mí. Me está cuidando también y los está viendo a ustedes también.
Bueno, ánimo, pues primer mandamiento, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Se las voy a decir porque luego no saben. No son muchas, pero siempre la solemnidad de la Virgen como Madre de Dios se celebra el día 1 de enero. Primero del año vamos a misa a veces de medianoche, el año nuevo, ¿no? El día 1 de enero, al abrir el año, nos encomendamos a la Madre Santísima. La Madre de Dios es un dogma de fe. María es Madre de Dios y es un dogma de fe fuerte. Si vas a misa el día 1, el Padre te va a explicar por qué la Virgen María es Madre de Dios. Bueno, 1 de enero, el 6 de enero, la Epifanía del Señor, que en algunas iglesias también se pasó mejor al domingo. Si cae entre semana, hay que ir el día 6 de enero. Si no cae entre semana, se pone el domingo y se celebra, normalmente es el primer domingo del año. El 6 de enero, Día de los Santos Reyes, la Epifanía. Y luego también, en algunos lugares, la San José, el 19 de marzo, fiesta de San José. La Ascensión del Señor Jesús, jueves de la Ascensión, que también se pasó al domingo. Muchas iglesias lo celebran el domingo siguiente, no lo celebran en jueves. La fiesta del Corpus Christi, que también se pasó al domingo. Antes era el jueves de Corpus, ahora se llama el domingo también, Corpus Christi. La fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio. 15 de agosto. 15 de agosto, ¿qué se celebra el 15 de agosto? La Asunción. Es otro misterio, dogma de fe, la Virgen María asunta en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Ese misterio del rosario que dice la Virgen, que es coronada como reina de cielos y tierra. 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y luego esta fiesta también, 1 de noviembre, que es Todos los Santos. Porque fíjate que a veces celebramos mucho más bien el día 2, los difuntos. Y los difuntos vamos al panteón y hacemos capirotada y hacemos mole y hacemos hay cuantas cosas por los difuntos. Está bien. Pero acuérdate que el día 1 es el día de fiesta. No el día 2. El día 2 es otra fiesta. Pero el día que nos obliga a la misa, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. El 8 de diciembre también es fiesta. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, 8 de diciembre. Y claro, la fiesta normal, tranquila y lógica, el 25 de diciembre. Otra fiesta. Son algunas de las fiestas que hay que guardar, ¿verdad? Entonces, ir a misa los domingos y los días de fiesta, ¿verdad? Y yo creo que fíjate que hay mucha gente que nos vamos a confesar y decimos, es que no fui a misa el domingo. Y a mí me gusta preguntar siempre, ¿por qué no viniste a misa el domingo? ¿Porque no pudiste o porque no quisiste? Es que me dio la gripa y no podía. Pues entonces, vienes pecado si vas a misa con gripa porque vas a contagiar a medio mundo allí. Entonces, si yo estoy enfermo, pues no voy a poder ir a misa. Pero si yo no quise ir a misa, entonces sí es pecado y es pecado grave. Entonces tratar de veras hacer la distinción. Es que yo no manejo, no me llevaron a misa. Soy una persona ya grande. Aunque no sea grande, yo no tengo carro. En Estados Unidos, normalmente el que va a misa es porque va en carro, a menos que vive enfrente de la iglesia. Pero si yo puedo ir y tengo mi carro y todo, bueno, voy. Si no, en nuestros pueblos de México, de El Salvador, de otros países, nos vamos a misa caminando. Caminamos 2, 3 cuadras, 4 cuadras, suenan las campanitas de la iglesia, la primera, la segunda y la última, ya estamos en la iglesia adentro. Entonces, aquí en Estados Unidos, normalmente no hay campanas, ¿verdad? Pero tenemos que ir en carro, casi todos vamos en carro a la iglesia. Antes de hacer la iglesia, antes las iglesias hacen todo lo que es el estacionamiento. A mí me ha tocado ver que van a hacer un templo, una iglesia en alguna parte, algún lugar, y antes de todo, primero empiezan a hacer los cuadritos de los carros en el estacionamiento.
Fíjate, lo más importante, porque la señora llega en su carro y se estacione, ¿verdad? Y ya después te arreglaron dentro de la iglesia, tu lugar en una banca. Pero sí, tratar de veras de ir, no sé, pues sí, y si sabes de alguien que no puede ir porque no tienen que irse, pues ofrécele, yo te llevo, yo paso por ti, y nos vamos a misa, ¿verdad? Que lleves a alguien, es bonito, también una obra de caridad. Yo tengo en la iglesia, todos los días llegan 2 señoras a la misa de la mañanita, la primera misa en la mañana, y son señoras ya grandes, pero una tiene carro, la otra no tiene carro, pero siempre la que tiene carro pasa por la amiguita y llegan las 2 agarritas de la mano como pueden ahí, caminando despacito, y entran a la iglesia las 2, no se pierden la misa. Y se nota pues que cuando no puede ir una, pues no va a la otra. Pero es bueno que si tú puedes llevar a alguien a la iglesia, pasa por esa persona, oiga, yo la llevo, yo paso por usted y la traigo otra vez. Bueno, entonces es distinto cuando yo puedo ir a misa y no voy, porque no quiero. Cambie a Dios por otras cosas, por diversiones o por cualquier otra cosa, pero yo pude ir a misa y no fui, ahí sí es pecado. Si yo quise ir a misa, pero no pude ir a misa, ahí sí, yo creo que no llega a ser pecado, ¿verdad? Lo que sí hay que santificar el día. Acuérdate que el mandamiento dice santificarás las fiestas. ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer un ayuno, puedes hacer oración, puedes ver la misa virtualmente por algún medio social, puedes ver la misa, no sé, en tu teléfono, en tu televisión, ya estás santificando el día. No pude ir, pero yo la vi por televisión, sin comunión, porque en la televisión no hay comunión, ni en el teléfono tampoco. Pero hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, el fútbol, yo no siempre puedo ir a ver el fútbol, pero me lo echo en la televisión y estoy todo emocionado también. El béisbol, la misa, ¿verdad? No puedo ir, pero la puedo también ver por televisión. No puedo ir porque estoy, no sé, en la cama, o porque, no sé, estoy imposibilitado, no tengo carro para irme. Entonces se puede hacer eso también, una asistencia virtual. No fui a misa, pero santifiqué la fiesta de esta otra forma, explicaré al sacerdote. Es decir, no nada más que no fui a misa. Pero hay otros 4 mandamientos también. Otros 4 mandamientos. Que allá de vez en cuando nos acordamos y dice confesarnos. Confesarnos. Es que dice confesarnos por lo menos una vez al año, pero es por lo menos. Por lo menos. Siempre nos recomienda confiésate cada mes, cada viernes, por lo menos cada viernes primero del mes. Bueno, los viernes primeros, pero sí una vez al mes. Acércate a la confesión. No te dejes una vez al año, porque si no es como el examen físico, que a veces tenemos que hacer una vez al año, no. Cuando vamos el doctor siempre nos dice, vengas en 3 meses. Y vamos ahí, nos va siguiendo la enfermedad. Entonces el confesor también, véngase cada mes a confesar, que el alma siempre esté muy sana. Entonces confiésate, y confiesa sobre todo los pecados mortales, porque luego llegamos a confesarnos, y es que dije una mentirita, y es que me enojé, y es que cualquier cosa, ¿verdad? Y al último, ya según el padre, si lo veo que está de buenas, ya le viento el pecado grandote, a ver qué dice. Dice confesar los pecados mortales. De hecho, se dice, la materia de la confesión son los pecados mortales cometidos después del bautismo, aunque conviene también confesar los pecados veniales. Entonces no dice, como voy a confesar los pecados veniales, y si hay chance me confieso los mortales. No, es querer jugar, pues conmigo mismo, pues yo a Dios no lo hago tonto. Y yo voy a que Dios me perdone, yo no voy a otra cosa, yo voy a la confesión sabiendo que pues he fallado los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, y a veces gravemente. Entonces tengo que empezar, Señor, vengo a pedir tu gran misericordia otra vez. Estaba muerto y he vuelto a la vida como el hijo pródigo. Andaba en el estiércol de los cochinos y mira, quiero estar otra vez aquí dentro del rebaño de Dios, aquí en la iglesia, quiero comulgar. Entonces comienza por los pecados mortales, Cuando te vayas a confesar,
Y nada de que le dices al padre, usted dígame, y yo le digo si sí o si no. Pues no, tampoco. Entonces, no vamos a tratar lo de, lleva bien a tu examen de conciencia. Hay que empezar, padre, hace 3 años que me confesé, o hace 3 meses que me confesé. Y mis pecados son, ¡pum! Y empieza por el más pesadote que lleves allí. Y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Pero viene un examen de conciencia que hagas. Como cuando vas a, no sé, a una entrevista de trabajo o a hacer un examen. Pues que eso es la confesión, un examen del alma. Entonces tienes que preparar qué voy a decir. Pues voy a empezar por esto y esto y esto. Hay quienes llevan hasta su hojita apuntados ahí en una lista qué pecados han cometido, ahí los llevan y ya después de la confesión rompen ese papelito y ya lo tiran a la basura y todo. Pero si hay quien apunta sus pecados, qué bueno, sí que se ayudan. Y luego el otro mandamiento es comulgar. Comulgar también, lo más frecuente que puedas. La comunión es la vitamina del alma. Y si no comulgas, el alma se está debilitando mucho. Te empiezas a caer en tentación por un lado, por otro, por un lado, por otro. Un barco sin rumbo, dijo la canción. Vas sin rumbo. Te pega el viento de un lado, te haces para allá. Te pega el viento del otro lado, te haces para acá. Hasta que te hundes. Pero si le das recibiendo la comunión nos ayuda a estar fuertes. Entonces, comulgar, por lo menos, dice, bueno, fíjate, la iglesia también te pide, por lo menos, comulgue el día de la Pascua, celebrando la resurrección del Señor. Pero no dice que luego nomás esa vez. Yo digo, entre más comulgues, mejor. Si puedes todos los días, qué bueno, todos los días. Todos los días si puedes. Y si no, pues cuando vayas los domingos a misa, aunque no comulgues entre semana, pero el domingo si vas en gracia de Dios, que no hayas cometido pecado mortal, puedes acercarte con toda confianza a recibir la Sagrada Comunión. El 4º mandamiento, ayunar. Ayunar también, comer carne. El ayuno cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Que ya el ayuno ya es una cosa mínima. Hay quienes, no sé, en sus grupos, hay grupos de oración, grupos de apostolado, grupos de alguna cosa fuertes que te piden que estés ayunando cada 8 días, por ejemplo. Eso, bueno, es cosa de cada quien, pero la iglesia solamente nos pide 2 días de ayuno. El Viernes Santo, sí, Viernes Santo, y el miércoles de ceniza. Y el ayuno no es no comer nada toda la mañana, de aquí hasta las 12, porque es día de ayuno, me la paso en ayunas, y a las 12 del día empiezo a comer de lo que Dios me dé. ¿Se acuerdan por ahí que decían que eran los famosos 7 platillos? Y había de todo, había lentejas, había, no sé, hasta acabó uno con la capirotada después. Ya no le cabía y todavía comiendo capirotada. Es que ahora es día de ayuno, entonces hay que comer capirotada. Y ya todo bien. La última después andaba uno todo enfermo en el estómago por tanto que había comido. No se trata de eso. El ayuno, fíjate bien, para que sepas, consiste en hacer una sola comida al día. Lo demás puedes comer algo en la mañana, un café, alguna cosita en la mañana y en la tarde, pero que hagas una sola comida al día y no a llenar. Una comida nomás, como se dice, a matar el hambre. Ya se me quitó el hambre, ya con esto ya tengo. Que el cuerpo de veras resienta un poquito. Que no le demos al cuerpo todo lo que nos pide. Hay quien hace también abstinencia de carne. Todos los viernes de Cuaresma son abstinencias de carne. Y el ayuno solamente el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Es que es viernes de Cuaresma, voy a ayunar. No obliga, si quieres ayunar, ayuna. Pero no te obliga los viernes de Cuaresma, solamente el Viernes Santo. ¿Quedó claro? Miércoles de ceniza, Viernes Santo. Y el ayuno, digo, no es pasarnos sin comer nada toda la mañana y a mediodía sentarnos a acabarnos todo lo que no.
señora, fíjate bien lo que haces de comer para el día del ayuno. Hacer 2, 3 cositas, pero bien, bien. Acostumbrados desde chiquitos, desde los niños. Ahora, y viene el quinto mandamiento, que ese sí, también, ese yo creo que ni quien se acuerde de eso. Ayudar a la iglesia con sus necesidades. Dice el Evangelio que Cristo nuestro Señor lo seguían unas mujeres que lo ayudaban para sus necesidades. Y menciona ahí los nombres, ahí San Lucas sobre todo lo menciona. Pero también siempre la iglesia, pues ¿de qué vive la iglesia? Pues de tu limosna. La iglesia no tiene inversiones, no tiene nada. ¿De qué vive la iglesia? Pues de lo que tú le das. Pero una cosa es vamos a llamarla la limosna, que llamamos nosotros limosna, que damos cuando vamos a misa. Es una ofrenda que yo doy allí. Y eso es para significar que yo también, de mi trabajo que Dios me dio, estoy ofreciendo en el altar también mi vida. Parte de mi vida va en eso que doy cada vez que pasa el canastito de la limosna. Pues es parte de mi vida, de mi sudor. A veces hay gente que pone un billete y todavía pide la feria. Pero pues ¿qué le estás dando a Dios? De lo que te sobra. Y a Dios siempre le damos lo mínimo, no. Dale de veras a Dios, que Dios, no sé, gracias Señor por lo que me has dado. Y ten. La iglesia, ten de veras la seguridad. Oye, yo he estado en la iglesia por muchos años y soy consciente que la iglesia no se roba nada. Para obras, para lo que sea, para pagar los servicios de la iglesia, para pagar la luz, para pagar todo lo que se da, pagar, no sé, mantenimiento. Todo aquello. Tú llegas a la iglesia y te sientas muy a gusto en la banca y yo creo que no encuentras basura tirada, no encuentras papeles, bolsas de plástico por allí, ¿verdad? Hasta chicles pegados, a veces los encontramos pegados en las bancas. ¿Qué es eso? Y alguien va y limpia la iglesia, te la limpia bien limpiecita para que cuando tú llegues tengas un lugar especial ahí en la iglesia. Entonces, trata de veras de ser generoso en esta. Y luego este mandamiento es algo especial. No es la limosna que llamamos, no es la colecta que hacemos en las misas de domingo. Aquí en Houston, sobre todo, está en Estados Unidos, le llaman el Fondo de Servicios Diocesanos. Fondo de Servicios Diocesanos, que es algo muy, ¿qué diré? Como muy, una colecta especial. ¿Te acuerdas tú? Espérame un momentito. ¿Te acuerdas tú de que, no sé, yo creo que allá en el pueblo o en el rancho nos hablaban es que quiero ver cómo está esta cuestión aquí. Fondo de Servicios Diocesanos se llama. Que estoy buscándolo aquí en la comedia. En el pueblo se llamaba el diezmo. El diezmo. De lo que Dios me da en mi cosecha, en mis animalitos. Siempre allá nuestros abuelos o nuestros padres decían, hasta la mamá, estas gallinas son para la iglesia. Y agarrabas una gallina de la que habían salido los pollitos y toda la cosa, ibas y los dabas en la iglesia, y el padre sabía si los vendía o los mataba o lo que era. Otro agarraba un bulto de frijol. Fíjate que Dios me dio, no sé, una tonelada de frijol que vendí de mi cosecha del año pasado. Le voy a dar un bulto de frijol a la iglesia. Maíz, frijol, el borreguito, el animalito. Ese era el diezmo. Sigue siendo el diezmo, porque es de lo que Dios te dio en este año pasado, o en este año, lo que Dios te dé, le vas a dar una parte, ya no es el 10%, porque en otras iglesias, en las iglesias te piden, hay unas iglesias que te piden el 10% y te hacen la cuenta. ¿Cuánto ganas tú en un año?
y te hacen la cuenta y te dicen, te ganaste tanto en un año, el 10% es tanto, eso le toca aquí a la iglesia. Y si no los das, te corren de la iglesia. Te corren de la iglesia. Y la iglesia católica no, la iglesia dice, de lo que Dios te dio, da una parte, lo que, según tu conciencia. Entonces hay quien va y se confiesa y dice, padre, me acuso que no vine a misa el domingo. Y yo les diría, oye, ¿y cuántos años hace que no pagas tu diezmo a la iglesia? Quinto mandamiento de la iglesia, pagar mis diezmos. De lo que Dios te dio el año. ¿Qué te dio Dios el año pasado? ¿Cuánto ganaste? Estamos en Estados Unidos. ¿Cuánto declaraste tú al IRS, a tus impuestos que ganaste el año pasado? ¿Tanto? Bueno, de eso que tú ganaste el año pasado, ¿cuánto le diste a Dios? ¿Cuánto le diste a la iglesia? Y la iglesia hace un fondo que se llama Fondo de Servicios. Es para los servicios de la misma iglesia. Entonces va a repartir todo eso en los servicios que tiene la iglesia. La iglesia, no te imaginas de veras todo lo que las iglesias hacen con ese fondo. Y hay quien piensa, es que la iglesia nomás quiere dinero y pide dinero y pide dinero. Vamos a la iglesia y nomás están pidiendo dinero. La iglesia no te está exigiendo nada. No seas mentiroso. La iglesia ser parte de una iglesia es un mandamiento. Y si no quieres dar, bueno, pues allá tú y tu conciencia. Pero de lo que Dios te dio tenemos en justicia, es obligación de justicia, cooperar. Pero es que yo cada vez que voy a misa doy limosna. Pues sí, pero das un mínimo. Pero de lo que Dios te dio en un año, ¿cuánto les has dado a la iglesia? Dale un día de tu trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Yo limpio casas, por ejemplo. Te dedicas a limpiar casas. ¿Cuántas casas limpias en un día? ¿Cuánto te ganaste ese día? ¿Cuántas casas limpiaste en la semana? ¿Cuánto te ganaste en la semana? En un mes, haz tus cuentas cuánto ganaste en un mes. Y luego multiplícalo por 12. Te ganaste en un año. ¿Por qué no le das a Dios en tus días o en tus servicios diocesanos lo que te ganaste en un día limpiando casas? ¿Cuánto me gano en un día limpiando casas? Ponlo en un sobrecito. Vas a la iglesia, oiga, ¿dónde están los sobres de servicios diocesanos? Se llama, ya ves que en Estados Unidos todos son letritas, DSF. Y eso que tú das, el DSF, es un fondo especial que la iglesia lo está destinando para los sacerdotes, para educar sacerdotes, para la formación de los sacerdotes, sostener el seminario, que el seminario también necesita agua, luz, mantenimiento, parches, acomodar todo aquello, maestros, materiales, biblioteca, comprar libros, todo necesita, ¿verdad? Y de ahí se va una parte para allá. Otra parte se va a los hospitales. Hay diócesis que mantienen 2 o 3 hospitales, a veces 1, pero es caro mantener un hospital, y entonces a la gente que va a los pacientes se les pide un mínimo, claro, de por sus gastos, pero muchas veces se les da servicios económicos. ¿Por qué? Porque la iglesia está sosteniendo esa institución. Hay muchas ayudas también que se están dando también en estos días, bueno, siempre, a la emigración. Hay centros de migrantes sostenidos por la iglesia. Y tú lo sabes, sobre todo en la frontera. Hay también escuelas católicas no en contra, pero sí, haciendo un poco de competencia, tantas escuelas que hay, que no tienen nada que ver, no enseñan valores, no nada, nomás son información, y le están enseñando cada cosa llenas de violencia, drogas, maldiciones, pleitos, bullying, violencia. Y la iglesia trata de dar una educación católica a sus niños, a sus jóvenes.
Hay muchas ayudas también que la iglesia da. Hay muchas ayudas que se dan también en alimentos, despensas que se mandan, ayudas que se da a otros, también a otras diócesis o a otros países también donde necesitan comida. Y se manda comida o ropa o lo que sea, y la iglesia también ayuda en eso. Todo eso se va a ese famoso DSF, que dicen en inglés el DSF, ¿verdad? DSF, la campaña del DSF. Yo quiero de veras hacerte conciencia. Quinto mandamiento de la iglesia, no lo has cumplido, no lo hemos cumplido, ni tú ni yo. ¿Cuánto me gané el año pasado, el año 2024? ¿Cuánto declaré en mis impuestos? ¿Cuántos miles de dólares declaré en mis impuestos? ¿Y cuánto le di a la iglesia? De ahí, por impuestos sí pagué impuestos. En la iglesia no son impuestos, pero es en tu conciencia de lo que Dios te dio. Y la próxima vez que te vayas a confesar, que digas, Padre, me acuso que no fui a misa 3 domingos, pero me acuso también que tengo 3 años que no pago mis diezmos a la iglesia. Pero ahora sí, arrepentido de mis pecados, voy a venir a misa cada domingo, pero también me voy a poner al corriente con mis diezmos a la iglesia, para que la iglesia siga ayudando a la gente, a los pobres, a los niños, a los necesitados, a los enfermos. Bueno, este fue tu programa, La Fe del Magisterio. Hemos meditado, hemos reflexionado sobre estos 5 mandamientos de la iglesia. Ojalá pues que la Santísima Virgen nos siga ayudando en la iglesia a seguir adelante y a predicar el Evangelio, y sobre todo que nos siga ayudando aquí en Radio María. Adelante pues, que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este fue su programa, La Fe del Magisterio. Producido y conducido por el Padre Antonio Ortiz, director editorial de Radio María Houston. Los invitamos para la próxima edición de La Fe del Magisterio, aquí en Radio